¿Le ha sucedido en algún momento en su caminar con el Señor que algún conocido se acerca a usted y le plantea la siguiente pregunta? Y le dice así: oye, si Dios es solamente uno, y si la Biblia es solamente una, ¿por qué hay tantas religiones? Si Dios es uno y la Biblia es una, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? Hay mucha confusión y muchas preguntas que el mundo demanda una respuesta. La semana pasada, el día jueves, fui al consultorio a tomar una hora para que la matrona viera a Grace. Y gracias al Señor, me fue bien. Salí del consultorio y doblando la esquina del pasaje para salir a Barasmena, se acercó a mí una vecina del sector, de estatura baja, con una cartera en su hombro izquierdo y con muchas revistas en su mano derecha. Y se acercó a mí a hablarme acerca del reino de Jehová y de las obras que tenemos que hacer para ser parte del reino de Jehová, y de cuánto nosotros tenemos que estudiar la Biblia para ser parte del reino de Jehová y alcanzar la vida eterna a través de nuestras buenas obras y a través de nuestro estudio bíblico. Pero dirigí la conversación hacia la piedra de tropiezo y le pregunté qué tenía que enseñarme acerca del Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo para su religión? ¿Quién es Jesús para usted? Y su respuesta, seguro que usted ya la ha escuchado antes: Jesús es el primer ángel creado por Jehová. Es el primogénito de toda creación, porque Él fue creado antes que todas las cosas. Él es un Dios con minúscula. Muchos adoran a Jesús como que Él fuera Dios, decía esta vecina. Yo fui católica por 40 años y adoraba a Jesús, pero ahora sé que Jesús no es Dios. Es el primer ángel creado por Jehová. Hermanos, estos problemas que tenemos con las sectas el día de hoy no es un problema nuevo. No es algo que ha surgido en estos últimos años. Desde el primer siglo de la era cristiana en adelante surgieron diferentes movimientos sectarios que distorsionaban la palabra de Dios y le añadían a ciertas partes y le quitaban a otras. Y habían grupos religiosos que afirmaban la humanidad de Cristo, pero negaban su deidad. Grupos como los ebionitas, alogistas, monarquianos dinámicos. No vamos a hablar de eso ahora. Pero afirmaban la humanidad negando la deidad de Cristo. Otros grupos afirmaban la deidad de Cristo, pero negaban su humanidad, porque Dios, ¿cómo va a hacerse hombre? Eso no cabe en la mente humana, que el Dios Todopoderoso deje esa unidad y se haga hombre. Entonces, Jesús es Dios, pero no es hombre. Lo que vimos caminando entre nosotros era un fantasma, una manifestación visible de Dios, pero Él no era humano. La iglesia cristiana del primer siglo no tuvo mayores problemas con creer quién era realmente Jesús. El apóstol Juan, el apóstol Pedro, Pablo, Mateo y los demás escritores del Nuevo Testamento fueron bastante claros en afirmar quién era Jesús. Los mayores problemas que tuvo la iglesia primitiva fue con los judaizantes, pero no con grupos filosóficos o religiosos. Entonces la iglesia primitiva esperaba la segunda venida de Cristo antes de terminar el primer siglo. Como Cristo no vino al terminar el primer siglo, empezaron a surgir diferentes movimientos religiosos. Amados hermanos, todas estas sectas, todos estos movimientos que distorsionan la palabra de Dios tienen un problema en común.
una mala interpretación de las Escrituras. Voy a las Escrituras y creo esta parte, pero no creo el resto de la palabra de Dios. Grave error. Hermanos, tenemos la necesidad tremenda, usted y yo, de estudiar las Escrituras tal cual ellas son. Si no estudiamos la palabra de Dios tal cual ella es, corremos un riesgo tremendo de vivir engañándonos a nosotros mismos, vivir engañando a otros y siguiendo a un Dios falso. Este asunto de la religión, entre comillas, es un asunto de vida o muerte, de salvación eterna o perdición eterna. Y le voy a pedir que cierre sus ojos para que comencemos este tiempo de la exposición de la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de nuestro Creador. Le invito a orar. Dios Todopoderoso, te agradecemos nuevamente, Señor, porque el día de hoy, Señor, ya este segundo fin de semana del mes de septiembre, conmemoramos una vez más el gran privilegio de tener tu palabra en nuestro idioma. Muchas gracias, Padre, porque tenemos acceso a las Escrituras y a la correcta interpretación de ellas. Señor, pero somos falibles y necesitamos de la ayuda de tu Espíritu Santo para conocerte tal cual tú eres. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón y activa, Dios Todopoderoso, nuestro discernimiento para recibir esta palabra conforme sea tu voluntad. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan Apóstol, capítulo 5. Vamos a leer todos juntos el versículo 39. Juan, capítulo 5, versículo 39. Vamos a leerlo bien fuerte a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. El Señor Jesucristo está en acción en este párrafo de las Escrituras, y está dando un discurso público en el cual Él afirma ser el Hijo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo afirma ser el Hijo de Dios, los fariseos y los judíos reconocen inmediatamente qué es aquello que el Señor Jesucristo está diciendo. Voy a leer para ustedes el versículo 17 y 18. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tenemos aquí expuesta, amados hermanos, la enseñanza fundamental en el cristianismo, la cual es: el Señor Jesucristo es Dios. Es igual y es coeterno con el Padre. Amados hermanos, si usted no cree esta declaración de las Escrituras, que Jesucristo es Dios, toda su vida cristiana va a desplomarse, va a venirse al suelo. Porque toda la vida del cristiano está ligada al hecho de que el Señor Jesucristo es Dios. Estábamos muertos, pero Cristo nos dio vida. Y el Espíritu Santo nos introdujo al cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo nos hace crecer en conformidad a Cristo. Y oramos en el nombre de Cristo. Y bautizamos en el nombre de Cristo. Y esperamos la manifestación de Cristo. Porque Cristo vendrá a buscarnos y vamos a estar para siempre con Cristo. Entonces toda la vida cristiana está ligada al Señor Jesús. Si no creemos lo que la Biblia afirma acerca de Él, ya no hay esperanza. Amados hermanos, un estudio fiel de la palabra de Dios, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, va a abrir nuestros ojos y contemplar la gloria de la deidad de Jesús y el conocimiento correcto
de quién es Jesús, amados hermanos, va a transformar radicalmente nuestra vida de comunión con Dios, nuestra actitud de adoración, la intensidad que invertimos en orar, la intensidad que invertimos en cantarle a Él, la pasión con la cual predicamos. Radicalmente nuestra vida va a ser cambiada y transformada cuando entendamos realmente quién es Jesús. No solamente nuestra vida espiritual, por así decirlo, nuestra vida familiar va a ser transformada. Porque como esposo yo tengo que entender que tengo que amar a mi esposa y tengo que amar a mi hija y a mi familia, así como Cristo ama a la iglesia. Entonces mi ejemplo a seguir en la familia es Cristo. Tengo que amar al punto de dar mi vida y mi sangre por mi familia, porque eso hizo Cristo por la iglesia. Entonces un conocimiento correcto de Cristo transforma mi vida espiritual, transforma mi vida familiar, pero también mi vida de servicio en la iglesia y donde quiera que yo esté. Porque el Señor Jesucristo, siendo Dios, sabiendo que salió del Padre y que al Padre iba, se ciñó una toalla, tomó un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Si yo entiendo quién fue Cristo y quién es Cristo y cómo actuó Cristo, mi vida de servicio va a ser transformada radicalmente. Si queremos nosotros conocer a la persona de Jesús en plenitud, hay muchas materias que nosotros tenemos que estudiar siempre en base a la Biblia. Tenemos que conocer la deidad de Cristo. Tenemos que conocer la preexistencia de Cristo. Tenemos que conocer la encarnación de Cristo, la humanidad de Cristo, los oficios de Cristo, los estados de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el ministerio actual de Cristo y la segunda venida de Cristo. Hay harto que aprender. Hay mucho que aprender. Sin embargo, lo que voy a compartir con ustedes ahora es la piedra fundamental de nuestra fe. Amados hermanos, voy a compartir con ustedes el siguiente tema. El título de mi mensaje hoy es la deidad de Cristo declarada en el Nuevo Testamento. Para hacerlo sencillo, porque si comenzamos a estudiar la deidad de Cristo en el Antiguo Testamento, vamos a invertir bastante tiempo. Es muy útil. Los que quieran aprender de aquello, los espero aquí en la semana. Pero voy a compartir con ustedes la deidad de Cristo declarada en el Nuevo Testamento. Y tengo 3 puntos para compartir con ustedes en esta tarde. La deidad de Cristo expresada en los Evangelios. La deidad de Cristo declarada en el libro de los Hechos. Y la deidad de Cristo declarada en las epístolas. Hermano, hoy usted va a servirse un plato de porotos con rienda espiritual. Le aconsejo que tome su lápiz, que tome un cuaderno y apunte lo que va a escuchar el día de hoy. Porque voy a darle herramientas útiles para su vida cristiana. Y como compartíamos con los jóvenes delante, voy a darle herramientas útiles para que usted declare la verdad de Dios y defienda su fe. La palabra de Dios no necesita ser defendida. Es ella la que nos defiende a nosotros. Pero tenemos que saber cómo usar la palabra de Dios. Comienzo. La palabra de Dios declara la deidad de Cristo en los Evangelios. Si en este momento yo comienzo a jugar a las adivinanzas con ustedes, ustedes van a captar inmediatamente qué estoy intentando decir y van a acertar. Si yo les digo, ¿de quién estoy hablando? ¿De qué profesión? Un hombre tiene conocimiento de carpintería, tiene herramientas de carpintería, usa un delantal de carpintero, tiene un taller de carpintería y si usted le entrega madera, él le devuelve una mesa y una silla. ¿A qué me estoy refiriendo? A un carpintero. Si yo les hablo de una persona que tiene conocimiento del arte y tiene una boina de pintor, un delantal de pintor, pinceles de pintor, un atril de pintor y telones, ¿a quién me estoy refiriendo? A un pintor, porque cuando yo hablo de las características personales y de las obras de cierta persona, estoy hablando de un ser,
de la identidad de alguien. Y eso es bastante bueno. Y esta adivinanza funciona con diferentes profesiones. Hay millones y millones de personas que comparten un oficio, pero Dios solamente hay uno. Dios solamente hay uno y no hay nadie como Él. ¿Qué pasaría si nosotros afirmamos que la palabra de Dios enseña que el Señor Jesucristo tiene atributos divinos? La Biblia entonces nos está hablando de que el Señor Jesucristo es Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso. El Señor Jesucristo es omnisciente. ¿Qué significa que el Señor Jesucristo sea omnisciente? Significa que Él sabe todas las cosas y que nada, absolutamente ningún detalle en el universo escapa a su conocimiento. El Señor Jesucristo estaba a punto de comenzar su ministerio público y había un muchacho llamado Natanael. Felipe le dijo: oye, hemos encontrado al Mesías, ven a verlo. Viene de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, vamos allá, vamos a ver qué está sucediendo. Llegaron y el Señor Jesucristo dijo: Natanael, cuando estabas en la higuera yo te vi. Ahora, la Biblia no nos dice qué estaba haciendo Natanael. Tampoco nos vamos a poner a especular. Pero cuando Natanael recibe esta declaración de Cristo, de que sabía lo que él estaba haciendo en la higuera, él con una actitud de asombro dice: tú eres el Rey de Israel, tú eres el Señor. Tendría que estar haciendo algo muy oculto para hacer ese tipo de declaración. El Señor Jesucristo tenía conocimiento de las cosas que sucedían sin que Él estuviera viendo. También el Señor Jesucristo tenía conocimiento de lo que las personas hacían en secreto, sin decirle a nadie. Estaban en la noche antes de que el Señor Jesucristo sea entregado, y el Señor Jesucristo dijo: de cierto digo que uno de ustedes me va a entregar. Luego mira a Judas y le dice: lo que vas a hacer es lo más pronto. Porque el Señor Jesucristo tiene conocimiento de lo que hay en el corazón de las personas y de lo que las personas maquinan en su corazón y de lo que las personas están dispuestas a hacer y lo que están haciendo. Pero no solamente de lo que están haciendo, sino de lo que van a hacer a futuro. El Señor Jesucristo mira a Pedro y le dice: Pedro, vas a negarme esta noche. Señor, yo no voy a negarte. Aunque todo el mundo te niegue, yo voy a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Pedro, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y él seguía afirmando que no iba a ser así. Y todos los discípulos hicieron lo mismo. ¿Qué sucedía esa noche? Ya llegando a la madrugada del día siguiente, Pedro se encontraba llorando a mares, en arrepentimiento, reconociendo que el Señor Jesucristo tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas. En cierta oportunidad, el Señor Jesucristo y sus apóstoles estaban en la casa de un fariseo llamado Simón. Y una mujer pecadora llegó al lugar donde estaban comiendo y se postró a los pies de Cristo y con lágrimas de arrepentimiento lavó sus pies. Luego con sus cabellos secó los pies del maestro. Y el fariseo dijo: este hombre, si supiera qué clase de mujer es esta, no dejaría que la tocara, que lo toque. Y eso lo dijo para sí, lo dijo en su corazón. Y el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: yo sé qué clase de mujer es esta. Porque el Señor Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había en el corazón de los hombres, porque Él conocía todas las cosas. Amados hermanos, el Señor Jesucristo sabe lo que usted está pensando ahora mismo que está escuchando esta predicación. Así que no tiene escapatoria. Qué hermosa confianza es saber que tenemos un Dios que conoce todo. Pero el Señor Jesucristo no solamente fue omnisciente en su ministerio terrenal, Él tenía poder sobre todas las cosas. Le trajeron un paralítico ante 4 amigos. El Señor Jesucristo le dijo: levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Se paró y se fue. Vino un leproso. ¿Quieres ser limpiado, Señor? Si tú quieres, puedes limpiarme. Quiero ser limpio. Y el leproso fue limpiado. ¿Qué quieres que te haga, Señor? Que reciba la vista. Entonces recibe la vista. Porque el Señor Jesucristo tiene poder sobre la enfermedad. Porque Él es todopoderoso. Él tiene autoridad sobre todos los hombres. Mateo 9:9. Tiene un poder increíble sobre la naturaleza. El Señor Jesucristo es natural en lo sobrenatural.
porque estaba durmiendo en su barca y se agitaba por las olas y por el viento, y los discípulos todos asustados: Señor, levántate, no tienes cuidado, vamos a morir. Señor Jesucristo, me imagino que se levanta, hace un gesto, todavía no entienden. Va, se para y le dice al mar: calla, enmudece. Y cuando el Señor Jesucristo habla, la cosa tiene que hacerse, porque Él tiene todo el poder sobre la naturaleza. Y el viento y el mar hicieron grande bonanza. Y solamente 4 capítulos después, en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo camina sobre el mar, porque el Señor Jesucristo rompe todo esquema de la ley de la naturaleza, porque el Señor Jesucristo es omnipotente. El Señor Jesucristo no solamente tiene poder sobre la enfermedad, sobre los hombres, sobre la naturaleza, sino también tiene poder sobre los pecados. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 9, es bastante claro cuando dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y viene el Señor Jesucristo y le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando vino esta mujer y regó los pies del Maestro, el Señor Jesucristo la mira y le dice: puedes irte en paz, puedes irte tranquila, tus pecados han sido perdonados. La gente que estaba ahí con Él no lo podía creer. ¿Cómo es posible que éste diga tener el poder de perdonar pecados a la gente, si solamente Dios tiene esa facultad? Amados hermanos, tengo excelentes noticias para usted. Si usted confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Por eso no importa el argumento que esté en su cabeza hoy: es que yo hice esto, el Señor no me puede usar porque yo he pecado de esta forma y nadie lo sabe. Jesús sí lo sabe. Y Jesús está dispuesto a perdonar sus pecados. Aún siendo cristiano, aún siendo evangélico, usted va a seguir pecando todos los días. No se preocupe, vaya a los pies de Cristo en arrepentimiento y Él va a perdonar sus pecados. El poder del Señor Jesucristo abarca toda dimensión. El Señor Jesucristo tiene poder sobre las tradiciones. Los fariseos no lo pudieron creer cuando el Señor Jesucristo estaba recogiendo espigas en el día de reposo con sus discípulos. Y el Señor Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre es Señor, es dueño, es autoridad, aún sobre el día de reposo. Su autoridad afecta las tradiciones religiosas. Oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo esto otro, que tiene más peso y tiene más autoridad. Porque el Señor Jesucristo es todopoderoso. Y no hay nada ni nadie que pueda oponerse al plan de Dios. Ni siquiera la muerte, amados hermanos. Por eso no importa la situación que usted esté pasando el día de hoy. No importa cuán acomplejado o cuán acomplejada esté usted el día de hoy. Porque el Señor Jesucristo se paró afuera de la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro tuvo que salir, porque el Señor Jesucristo tiene poder incluso sobre la muerte. ¿Quién puede en contra de nuestro Dios? Si cuando el Señor Jesucristo llegó a Gadara, vino el endemoniado y los demonios le dijeron: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Sabemos quién tú eres el Hijo de Dios. Ni la muerte ni los demonios pueden en contra de Cristo, porque Él es todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y abarca todo espacio, abarca todo lugar, porque Él es omnipresente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo cumple siempre sus promesas. Él está en todo lugar. Porque nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero a la vez en la tierra. O sea, Él es omnipresente. No podemos escapar de su amor. No podemos escapar de su soberanía. No podemos escapar de su gracia. Y la palabra es clara cuando nos habla del poder, la autoridad y el impacto de nuestro Dios. No sé si usted recuerda, amado hermano, en el libro de Apocalipsis, si lo ha leído, un ángel le está revelando a Juan lo que va a suceder en el futuro al final de los tiempos.
y un ángel es como el guía turístico y lo lleva por diferentes visiones. Y una situación similar ocurrió en el capítulo 19 y en el capítulo 22. El apóstol Juan estaba tan sorprendido de lo que estaba viendo que se postró a los pies del ángel y adoró. Entonces el ángel le dice: ponte en pie, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Algo similar sucedió en Hechos capítulo 10. Cuando Pedro estaba en la azotea orando, clamando a Dios, tiene una visión, y vienen unas personas de parte de Cornelio a buscarle para que vaya a la casa de Cornelio a predicar el evangelio. Cuando Pedro está llegando, viene Cornelio y se postra a sus pies y adora. Y Pedro, me imagino yo que lo tomó del hombro y dijo: hombre, levántate. Yo soy hombre igual que tú, tienes que adorar a Dios. Hermanos, ¿cómo es posible que teniendo estos hechos tan marcados, un ángel negando recibir adoración, luego un hombre, un apóstol, negándose a recibir adoración? Tenemos en Juan capítulo 20, versículo 28, al Señor Jesucristo resucitado. Tomás no creía que Él había resucitado, pero cuando el Señor Jesucristo se pone delante de ellos y se muestra a Tomás, Tomás le dice: mi Señor y mi Dios, y se postra delante de Él. ¿Cómo es posible que si un apóstol declara el señorío y la deidad de Cristo, hoy en día haya personas que afirmen y digan: es que fue un título y el Señor Jesucristo simplemente no lo corrigió? Muchas gracias. O sea que Jesús era un pillo para ellos, porque un ángel se negó a recibir adoración, un apóstol se negó a recibir adoración, pero el Señor Jesucristo simplemente no lo quiso corregir cuando Tomás le dijo: mi Señor y mi Dios. ¡Qué barbaridad, hermanos! Tenemos la deidad de Cristo expresada en los labios de un apóstol que vio al Señor Jesucristo resucitado. Hay evidencia innegable del poder, la autoridad, el señorío y la deidad del Señor Jesucristo. Él recibe adoración porque Él es digno de recibir adoración. Por eso nos reunimos, hermanos. Por eso le cantamos. Por eso le oramos. Porque tenemos el testimonio de cristianos que oraban al Señor Jesucristo. Pablo escribe a los Corintios y le dice: a los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Porque Él merece recibir toda adoración. Tenemos un Dios que es perdonador. Él perdona los pecados. Él nos limpia. Él nos restaura. Él nos recibe. Pero algo que es sorprendente, hermanos, y esto a mí no deja jamás de asombrarme: tenemos un Dios, un Señor que salva. En uno de sus discursos públicos, el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todos, las tiene en su mano. Él me las da. Pertenece a nosotros. Yo y el Padre, uno somos. Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Tenemos un Cristo que salva. Yo no sé si usted puede decir amén o si está tan impresionado, tan impactado con esto, hermanos, pero esta es una enseñanza que a mí me hace doblar las rodillas y agradecerle a Dios por poder conocerle a Él. Tenemos entonces la deidad de Cristo declarada en los evangelios, pero tenemos también la deidad de Cristo declarada en el libro de los Hechos. Hermanos, el encuentro con el Señor Jesucristo es una experiencia que cambia radicalmente la vida del hombre pecador. Tanto así que deja de ser pecador y empieza a ser santo para Dios, apartado para Él. La vida cristiana es una vida de confesión. Un cristiano genuino es aquel que vive confesando la deidad, el poder y la autoridad de Cristo sobre su vida. Y el libro de Hechos nos da evidencia
de aquello. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 8. Si recuerda de lo que trata, se acordará del eunuco etíope, de Felipe el evangelista, y el caso era el siguiente: el Espíritu de Dios conduce a Felipe al desierto, y estando en el desierto ve un carro donde va un eunuco leyendo al profeta Isaías. Felipe se acercó al carro y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Súbete y explícame lo que estoy leyendo en este lugar. Entonces Felipe, abriendo su boca, versículo 35, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Escucha atentamente la respuesta de este varón. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En su momento de conversión, este varón reconoció aquello que el Señor Jesucristo declaró en Juan capítulo 5, que Él era el Hijo del Padre. Y el mismo texto nos indica que cuando el Señor Jesucristo declara ser el Hijo de Dios Padre, todo el mundo entiende que está haciéndose igual a Dios. De la misma naturaleza, de la misma esencia, la misma eternidad, los mismos atributos. Y este varón, al convertirse al Evangelio, reconoció la deidad de Cristo. Creo que Jesucristo es el Mesías, el enviado, Dios mismo, que vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. O sea, el inicio de la vida cristiana obviamente comienza con una declaración de que el Señor Jesucristo es Dios. Si damos vuelta la hoja al capítulo 7 de Hechos, encontramos que la vida del cristiano termina con una declaración de que el Señor Jesucristo es Dios Todopoderoso. Tenemos a Esteban, que estaba frente a un grupo de religiosos y está dando testimonio del Señor Jesucristo, que Él es aquel Mesías que Dios prometió y que vino y que ellos mataron y crucificaron. Cuando lo vieron, su rostro estaba como el rostro de un ángel. Y estaban airados en contra de Esteban. Lo tomaron y lo sacaron, dice el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. En esta breve frase, amados hermanos, en esta breve oración, encontramos tres elementos importantísimos para la fe cristiana. El primer elemento: Esteban, antes de morir, le está orando al Señor Jesús. Y nosotros sabemos por las Escrituras que aquella persona a la cual tenemos que orar es a Dios. No podemos orar a familiares difuntos. No podemos orar a antepasados que han muerto. No podemos orarle a santitos. Porque Levítico 20:27 dice que el que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir. O sea, no podemos orarle a los muertos. Dios está vivo, por eso tenemos que orarle a Dios. Y aquí Esteban, antes de morir, le ora a Jesús. Porque Jesús tiene la facultad de escuchar nuestras oraciones. No solamente oró a Jesús, también le dijo: recibe mi espíritu. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra de donde era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando una persona muere, el cuerpo va a la tumba, el alma va o al cielo o al infierno, pero el espíritu siempre vuelve a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí Esteban le dice a Jesús: recibe mi espíritu. Pero el elemento que más resalta es que Esteban le dice Señor. Y sabemos que la palabra Señor en español es la palabra en griego Kyrios. Esta palabra denota señorío, autoridad y deidad. Por eso los cristianos en el primer siglo eran asesinados.
porque no confesaban que César, que el emperador era el Kyrios, era Dios. Ellos decían, Jesús es el Kyrios. Por eso morían. Porque reconocían a Jesucristo como Señor, como autoridad divina. Entonces el libro de los Hechos es claro cuando nos habla de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ya como tercer punto, las cartas del Nuevo Testamento nos hablan de la deidad de Cristo y hacen afirmaciones sorprendentes, amados hermanos. Romanos capítulo 9, versículos 3 al 5. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo escribe: porque deseara yo mismo ser anatema, o sea, maldito, separado de Dios, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son? Dice el 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Más claro echarle ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios, se despojó de esa grandeza y nació en un establo. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice que en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tito capítulo 2, versículo 13 enseña lo siguiente, mis amados hermanos: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo mismo que Romanos capítulo 9. Jesús es Dios. Santiago 2:1. Hermanos, que vuestra fe, nuestro glorioso Kyrios, Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. ¿Por qué Santiago? ¿Por qué nosotros no tenemos que hacer acepción de personas? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces sed santos, porque yo soy santo. Es lo que estuvimos aprendiendo el jueves. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Pero Pedro, ¿cómo tú escribes esto? Si la Biblia enseña que los ángeles son siervos de los santos. Sí, pero Jesucristo es Dios, por eso los ángeles le están sujetos a Él. Y no solamente los ángeles, también las autoridades y las potestades, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Amados hermanos, estoy descargando una bazooka en este punto. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Qué hermoso. Y termino con esto, amados hermanos. Gracias al Señor, dijeron los que están escribiendo todos los versículos. Judas, versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por la claridad de su palabra y el poder que hay en ella. Le invito a cerrar sus ojitos para que oremos. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Tu palabra es clara y está abierta a nosotros.
Es hermoso para nosotros, Señor, deleitarnos en ella. Es hermoso para nosotros conocer más a Cristo. Es un placer y es una bendición. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para administrar correctamente tu palabra, recibirla, retenerla, mas también compartirla y hacer que ella corra, Señor, por cada rincón de nuestro país. Padre amado, necesitamos tu guía y tu dirección para hablar de ti a otros. Sin ti nada podemos hacer. Somos frágiles, Dios Todopoderoso, y necesitamos tu dirección y tu fortaleza. Oramos para que el Señor Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.